Este fin de semana se va a ofrecer ya, se va a hacer público el fallo de uno de los premios literarios de más relevancia de nuestra zona y uno de los poquitos estrictamente pedroseños. Nos estamos refiriendo al premio Solienses. Este año con unas características muy especiales porque no es habitual que coincida que los 3 libros finalistas sean 3 poemarios, pero que encima además sean 3 poemarios de poetistas, escritos por mujeres. Y otra cuestión que tenemos este año es que, a pesar de que son autoras pedrocheñas, no residen habitualmente por aquí, con lo cual el habitual café con premios Solienses que se ofrecía desde la Biblioteca Pública Municipal de Pozoblanco, también una de esas tertulias literarias prácticamente obligatorias, pues no se ha podido efectuar este año. Con lo cual, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues de alguna manera nosotros hemos querido hablar con esas candidatas al premio Solienses. Y vamos a empezar precisamente con una ciudadana de Villanueva del Duque, Victoria López Mata. Encantado, lo primero. Bueno, ¿y cómo se recibe el telefonazo por parte de Antonio Merino? Es decir, oye, que tu libro es candidato al premio Solienses. Hombre, pues por supuesto con mucha alegría, con gozo y como un honor absoluto, porque además este es mi primer poemario, o sea que tuve ahí como un dilema de abrirme un poco, de empezar de publicar, no publicar, porque siempre una poeta, pues hombre, muestra parte un poco de sí misma, y haber decidido dar el paso y que de repente verme con este gran honor, pues para mí ha sido de una felicidad absoluta. O sea que... Tu primer poemario, ya nos lo has comentado, tu primer libro también. Primer libro, primer poemario, efectivamente, primeras veces en todo. El poemario en cuestión se llama Leves certezas, si no me equivoco, está publicado en Cántico. ¿Poeta directamente o escritora que ahora, por las razones que sea, ha empezado con la poesía? Pues en mi caso, poeta, absolutamente, certeramente además, porque siempre yo llevaba ya años con poemas escritos, con poesía y demás, y siempre me ha encantado tanto leer poesía como escribirla. Simplemente no había dado como ese paso a decir, oye, se publica esto merece la pena, hasta qué punto ese dilema que al menos en mi caso, que en el libro también se muestra, dudo mucho de las cosas y me las cuestiono un millón de veces, hasta qué punto merece publicarlo, ¿no? Pero siempre en mi caso ha sido poesía. Ha surgido más de un modo así muy inmediato, como un fogonazo, como una cosa muy relacionada con el poema. Siempre se habla, al menos en España, del malditismo de la poesía. Como decía Golpes Bajos, da la sensación de que siempre son malos tiempos para la lírica. Y con este soniquete llevamos durante décadas, pero lo cierto es que cada vez se publica más poesía y da la sensación de que cada vez está la gente más abierta a la poesía. Y que mientras que hay ciclos en otro tipo de literatura, un poco como decía Becker, ¿no? Siempre habrá poesía. Yo creo que indudable, incuestionablemente siempre va a estar ahí. Es verdad que sí que tenemos un poco ese mensaje de fondo de que la poesía pues nos llegue o de algún modo, pero sí que creo que además se puede coger desde muchos lugares, desde esos clásicos a los que siempre van a seguir ahí presentes y los que a la gente pues bueno va descubriendo nuevas generaciones y demás, hasta los últimos poetas más modernos. O es que hay 1000 tipos de poesía a los que la gente, tanto joven como mayor y de cualquier tipo, puede acercarse desde lugares muy distintos. Entonces la poesía es que siempre va a estar ahí, siempre va a ser necesaria y por supuesto espero que siga así. Sí que creo que en estos tiempos se dan también oportunidades. Yo he tenido la suerte con la editorial Cántico, que apuesta mucho por la poesía, el ensayo y demás, pero mucha poesía, además autores que todavía quizás no hemos tenido esa oportunidad de abrirnos al campo editorial. Y creo que sí, que totalmente necesaria y que sí que está presente y en auge también, ¿por qué no? En este caso, como no escribe prosa, pues es un poco difícil comparar, ¿no? Pero se tiene siempre la sensación de que la prosa tiene que pasar también un poquito por el cerebro, mientras que la poesía parece que debe salir directamente del corazón a la mano, ¿no?
Ajá. Sí, creo bueno, tiene sentido esta reflexión que me dices y creo que sí, que la poesía sí que se cuenta de un modo de que sale más como una corazonada, como un fogonazo un poco de dentro, pero bueno, en mi caso, porque creo que luego cada uno tiene su modo de crear o de publicar o demás, sí que eso es como una intuición que de repente, pues, oye, pues sale, la plasma y luego sí que hay ese periodo de más reflexivo, de dar forma, de medir un poco más la forma, de cambiar lo que vienen siendo palabras y ahí ya viene el retoque. Entonces, para mí al menos sí que es como que de repente sale, como esa corazonada que también describe y dice, y luego sí que viene esa labor de editar, de pulir y de retocar un poco. Sí, porque vamos, quitando algún caso así como otra poeta española, Santa Teresa de Jesús, que se negaba en redondo a corregir sus borradores, que decía que eso es lo que había salido y como Mozart, que no había corrección ninguna, pero lo cierto es que la poesía, o uno o una habla en verso, como decían que le pasaba a Lope de Vega o a Zorrilla, ¿no?, que hablaban en verso, lógicamente necesita unos retoques de métrica, de ritmo, de tal, que son complejos. O sea, da la sensación muchas veces de que cualquiera puede escribir poesía, pero lo cierto es que hace falta tener un dominio del lenguaje para que aquello sea más o menos coherente, complicado. Efectivamente, bueno, claro, como me hablas estas personas, pero claro, en mi caso, desde luego, hace falta un reto, que hace falta medir esa métrica y claro, ya a un nivel de pues, Lope de Vega y demás, que esa gente es verdad, pensaba directamente ya con una métrica medida y brotaba así. En mi caso sí que hay esas correcciones y sí que creo que, bueno, desde el modo de ver que la poesía abarca un millón de influencias y de modo de verla, sí que creo que es importante ese ritmo, cuidar esa forma, cuidar esas palabras, que estamos hablando de un lenguaje que se sale un poco de lo que es lo cotidiano y de cuidar toda esa formalidad que hay en la poesía. En mi caso sí que la respeto muchísimo y sí que tengo esos retoques porque me gusta cuidar que haya pues esa musicalidad, ese ritmo y esa métrica, que es lo que también determina que sea un lenguaje poético al fin y al cabo. Bueno, ya tenemos ese primer poemario. ¿Trabajando ya en el segundo o estamos dejando a ver si llega? Pues de momento va muy relacionado con la pregunta o sea, o con la observación que hemos hecho hace un momento de que la poesía de repente te llega así como un poco una corazonada y demás. Entonces, a nivel editorial sí que estoy disfrutando un poco pues de este primer poemario, se publicó en noviembre y oye, pues ahora presentándolo un poco, ahora aquí en Madrid, pues mira, disfrutando de esta nominación aquí a Soliense y demás, disfrutando un poco de esto, pero va llegando la poesía, entonces sí que voy siempre escribiendo esos poemas y demás que siempre van estando como ahí de fondo, que fue como surgió también este libro, hasta que luego llega un momento y dice, oye, tengo aquí muchas cosas, vamos a ver, y ahí hay un momento de reflexión, de dónde han salido, qué sentido tienen en mí, cómo encajarlas y ahí dar forma de algún modo a un poemario. Había tengo que reconocer también uno de mis autores favoritos, Bukowski, y uno de los más salvajes que se pueden ustedes echar a la cara o a los ojos, que hablaba precisamente de que a la hora de escribir era eso, es decir, si tienes que estar pidiéndole opinión a alguien o viendo que sea el momento apropiado, es decir, cuando te salga, cuando llegue el momento, decir, a no ser que te puedas hacer daño si no escribes o hacerle daño a alguien, aguanta y llega. Sí, yo creo que además eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el momento y luego ya eso, ya se llegará a la segunda parte. De voy a darle forma, voy a reunirlo, voy a planteármelo más como una obra, pero y más en el tema de poesía. Es que pues aprovechar esos momentos que además para mí es una cosa muy catártica, todo, vamos, catártica 100%, y pues sale y pues yo voy ahora mismo haciendo eso. Lo que va viniendo, lo voy guardando y pues oye, quién sabe, un próximo poemario y cuando se dé el caso. Bueno, pues esperamos verte por aquí, por Pozo Blanco, presentando esas leves certezas. En cualquier caso, ya saben ustedes, editorial Cántico, Victoria López Mata, candidata al premio Solienses, al mejor libro editado por autores o autoras de Los Pedroches 2025. Muchísimas gracias por atendernos y suerte. Muchísimas gracias, buenas tardes.